vamos a hablar sobre la segunda parte, cómo ser libre de toda influencia demoníaca. Centrados en esto, de que sí podemos ser influenciados como cristianos. Gálatas capítulo 5 versículo 19. Este tema es muy especial, porque ahora quiero enseñarle a diferenciar los deseos de la carne y los demonios, que es una diferencia, hay una gran diferencia. Gálatas capítulo 5 versículo 19. A la iglesia se viene con Biblia. A la iglesia se trae la Biblia, a la iglesia se trae la palabra de Dios. No pueden venirse desarmados. No nos acostumbremos a tenerla en el celular. Se queda sin batería y se quedó sin Biblia. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo, conocedor de la carne y conocedor y experto en la guerra espiritual. Dice él: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicaciones, inmundicias, todo lo que ataca la parte sexual, todo lo que afecta a la parte sexual. Ahora lo que es la parte espiritual, dice hechicería, idolatría y hechicería, lo que afecta a la parte ¿qué? Espiritual. ¿Sí? Y luego dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, todo lo que afecta a la parte natural. Dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claro, muy claro. Ojo con eso. Entonces muchas veces se confunden las obras de la carne y se le atribuye a demonios. Entonces llega el esposo que le dice a la esposa: no, es que caí en adulterio. Y le dice: ¿qué le pasó a usted? ¿Por qué cayó en adulterio? No, es que el diablo me tentó. Es que el diablo me hizo caer. El diablo. No, no es el diablo. Ahí no tiene que ver el diablo. Pablo dice claramente que son ¿qué? Deseos de la carne. Las obras de la carne, lo que está dentro de nosotros, que nos impulsa a pecar. Eso es otra cosa. Entonces cuando alguien está orando así diciendo: yo ato todo espíritu de fornicación, ato todo espíritu de adulterio, ato todo espíritu de mentira, está orando de la forma equivocada, porque no es un espíritu, es un deseo de la carne. Es una obra de la carne, un deseo que sale dentro de nosotros, está dentro de nosotros, como dice Santiago. Ahora, voy a explicarle mejor esto. ¿Ha visto usted de casualidad el famoso mortecino? Lo que hablamos nosotros, mortecino, ¿sí? En los ríos uno ve a veces un mortecino allí. Donde hay mortecino, ¿qué hay? Chulos, algunos llaman gallinazos, ¿cierto? Otros creo que le llaman quebrantahuesos. Entonces donde hay mortecino, ¿hay qué? Hay gallinazos. Entonces pensemos por un momento en esto. El mortecino es como las obras de la carne y el gallinazo como los demonios. ¿Escucharon eso? Le repito, el mortecino es como las obras de la carne y el gallinazo los demonios. Si no hay mortecino, no hay gallinazos. ¿Escucharon eso? Si no hay mortecino, no hay gallinazos. Entonces mientras sigamos operando en los deseos de la carne, nuestra vida se va a ver rodeada de demonios que estarán tentándolo todo el tiempo. Y por eso la gente dice: ¿por qué estoy siendo tan tentado, tan tentado, tan tentado? Porque está consintiendo sus deseos y pasiones. Y los demonios van a venir todo el tiempo visitándolo, trayendo tentación y atacando su vida todo el tiempo por consentir sus deseos y pasiones. Entonces hay muchos cristianos que siguen operando en la carne y por eso hay influencias demoníacas en sus vidas. ¿Cuánto me entendieron? Entonces cuando un cristiano no ha renunciado a sus deseos y pasiones, será el mortecino que atraerá a los gallinazos, a los demonios. Miren, le voy a explicar un poco mejor. Mateo capítulo 12. Dije que lo iba a explicar en esta parte. Mateo capítulo 12 versículo 43. Dice: cuando el espíritu inmundo, diga inmundo, sale del hombre. Les dije esta mañana cómo sale el espíritu inmundo del hombre.
¿Cómo puede salir? Solo a través de Jesucristo. El espíritu inmundo no sale ni con una actitud positiva, ni con baño, ni con agüita bendita, ni con aceite remojado, no, nada de esas cosas. Él sale solo a través del poder de Jesucristo. Y luego dice, pasa por lugares áridos, secos, buscando descanso. No lo halla. Dice, y no lo halla, versículo 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces aparentemente todo está bien. Pero note cómo Jesús enseña esto. Entonces cuando la persona es libre de esos espíritus, libre de esa influencia demoníaca, los demonios se van por un tiempo. Ellos se van buscando tal vez otros cuerpos, buscando un lugar de descanso, pero dice que no lo haya. Entonces ¿qué hace? Vuelve otra vez, dice, voy a volver a mi casa. Note cómo dice, voy a volver a mi casa, porque ellos son territoriales. Entonces ellos dicen inmediatamente, voy a ir otra vez a mi casita de donde salí. Y note cómo lo dicen con propiedad, mi casa. Por eso es que cuando a una persona se le está ministrando liberación, el demonio dice, no, no quiero salir. ¿Por qué? Porque es mía, me pertenece, por los derechos legales y las puertas abiertas que tiene. Entonces dice que vuelve a la casa. ¿Y qué pasa? La halla desocupada, por supuesto, porque ya salió de él, ahora está desocupada. Pero ¿qué más? Dice barrida, porque Dios la limpia. ¿Y qué? Y arreglada. Pero hay un problema. ¿Qué pasa? No está ocupada. Esa casa sigue desocupada, no está ocupada. Quiere decir que por un momento recibió a Dios, que por un momento permitió que Jesucristo viniera a su vida y limpiara su vida, y el demonio se fue. Pero como siguió en su vida carnal, con sus deseos, siguió en lo mismo, entonces está desocupada. Quiere decir que Cristo no está habitando en esa casa. No está verdaderamente Jesús habitando en esa casa. Y como no está habitando, entonces fácilmente viene el demonio y dice, entonces sí puedo entrar yo. Porque si Cristo está ahí y él se devuelve a su aparente casa, cuando llegue está ocupada y no va a poder entrar, porque es Cristo el Señor de esa casa. Entonces, 1, 2, no está saturada de palabra. Eso quiere decir, escuche, que está arreglada. En otra versión dice adornada, ¿cierto? ¿Se han visto las casas ahorita en diciembre? Todas adornadas. Ponen adornos. Los adornos. Entonces hay gente que le gusta adornar su vida, que es aparente, eso se llama apariencia. Entonces esa vida adornada no sirve, porque un demonio entra. El hecho de que yo venga a la iglesia y que levante las manos y ore no quiere decir que soy cristiano o creyente. Entonces mi vida sigue siendo un adorno fácil para que los demonios entren. ¿Por qué? Porque no encuentran fundamento. Entonces no hay fundamento en la vida de esa persona. Por eso dice que Jesús les decía a los que habían creído en él, ¿sabe cómo les dijo? Hijos del diablo. Y si ustedes son hijos del diablo y las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer, a los que habían creído en él, a los que tenían una vida adornada, no tenían base, no tenían fundamento, y Cristo no estaba viviendo en ese lugar. ¿Cuántos me están entendiendo? Quiero dejarles algo bien claro. Si seguimos con el mismo temperamento, porque no está fundamentada mi vida, no está doctrinada, pero si seguimos con el mismo temperamento y consintiendo ciertos pecados, los demonios estarán operando y seguirán operando en su vida. Yo tenía años de convertido, ya tenía un tiempo de convertido, pero todavía habían cosas que yo hacía que no eran correctas, que no estaban bien delante de Dios. Y era consciente de eso, porque somos conscientes de eso. Somos conscientes que estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan y seguimos haciéndolas. Y pensamos que no pasa nada porque le damos más placer a nuestros deseos. Pero luego nos vemos afectados en ciertas áreas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos encargado de abrirle puerta a los demonios. Además se suma a esto nuestro temperamento, que somos demasiado temperamentales, ¿no? Y sabe que recuerdo
tal vez en primer año de casado, en los primeros años de casado, como 2, 3 años de casados, recuerdo que una vez se acercó mi esposa y me dijo: amor, yo quiero decirte algo. Me dijo esto que a mí me marcó mucho. Me dijo: cuando tú te enojas y me miras, me da miedo, porque tú tienes una mirada aterradora cuando te enojas. Eso me puso a pensar muchísimo. Yo me fui a la presencia de Dios y le dije: Señor, ¿por qué mi esposa dice eso? ¿Sabe qué me decía el Señor? Porque hay un espíritu que todavía te influencia, te airas y hasta en el rostro se te ve. Fue tremendo cuando ella me dijo eso. Y empezar a trabajar con eso, a quitar eso, ese mal temperamento. Que por cierto los invito a escuchar el tema de entre parejas. Les va a servir muchísimo. Eso nos enseña qué cosas tenemos que cambiar. En verdad, tener una vida transformada. Entonces, estas son áreas que tenemos que empezar a cambiar. Y le voy a hablar de algunas áreas, ¿listo? Que de pronto usted puede verse afectado. Áreas donde atacan los demonios. La primera es el cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. Lo primero que hace Satanás es atacar su cuerpo. Porque hay algunas enfermedades, como vimos el ejemplo de la mujer encorvada y como el joven sordomudo y otros, que fueron afectados en su salud. Eran enfermedades. Quiere decir que hay muchas enfermedades que también son puestas por los demonios. Dicen que más del 80% de las enfermedades es producido por lo que tenemos en el corazón, como odio, amargura, tristeza, rencor, resentimiento. Y esos son sentimientos negativos, pero se pueden convertir en sentimientos malignos. Más adelante le hablo de eso. Y ahí empiezan influencias demoníacas. Ahí es donde empiezan a ser afectados en nuestra vida. Entonces las personas se enferman. Voy a nombrarle algunas enfermedades que me parece que son muy tortuosas, usadas por los demonios. Una de ellas se llama las úlceras. Las úlceras. Cuando la gente empieza a sentir que se le abren llagas en su cuerpo, úlceras en su cuerpo. Las úlceras son enfermedades puestas por demonios. Llagas en la piel, artritis, cuando la persona se empieza a torcer. Y hoy en día conocemos la famosa artritis juvenil. Antes le daba a los ancianitos y uno decía: bueno, ya está anciano, le da. Eso le da a los ancianos. Pero ahora no, ahora le da a los jóvenes, por lo que tienen en el corazón. Algunos cáncer, osteoporosis y la artrosis, que también degenera el cuerpo y produce bastante dolor. Esas enfermedades son enfermedades que vienen a azotar los cuerpos. Vienen a azotar, escúcheme bien, viene a azotar. Entonces esa palabra azotar viene del diablo, porque es el diablo el que azota de esa manera. La Biblia dice que Dios nos disciplina, nos corrige, y por supuesto Él también puede permitir que el diablo venga y nos azote, porque Él es Dios. Pero cuando ignoramos nosotros o seguimos jugando a ser cristianos. Pero el que viene a azotar directamente el cuerpo no es Dios, es el diablo. ¿Escuchó? Entonces cuando decimos: uy, el COVID, ¿cómo ha matado de cristianos? El COVID, ¿cómo viene y azota a una persona? Bueno, no podemos decir que es Dios el que envió el COVID, sino es el diablo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces fue Satanás, pero Dios sí lo ha permitido para que muchos se vuelvan al camino. Otros para que en medio de ese azote abran sus ojos y disciernan y se den cuenta de qué áreas o qué puertas tienen abiertas. Entonces los demonios son verdugos que usan estas enfermedades y otras más para torturar. Recuerdo hace algunos años conocí a una mujer, era líder de un grupo familiar, y conocí a una mujer que le daba ataques epilépticos. Toda la epilepsia, la epilepsia es un espíritu de enfermedad, no es una enfermedad, es un espíritu de enfermedad. Puede ser generacional o puede ser sencillamente una maldición. Entonces, resulta que esta mujer venía afectada en la salud y ella tenía que tomar un medicamento. Cuando ella se acerca y me dice: yo tengo epilepsia, y mira que una vez le dio tan fuerte que cayó ella sobre un saco de arena y se empezó a revolcar en medio de su dolor y ese ataque que le daba. Este ojo quedó completamente lleno de arena.
tuvieron que llevarla al médico y sacarle prácticamente el ojo para limpiarlo y volverlo a poner. Algo tortuoso. Y todo el tiempo se mordía la lengua, a veces se torcía, se golpeaba, se cortaba. Siempre era algo que torturaba su vida. Y eso lo dije anteriormente. Cuando alguien constantemente se está golpeando, dice, pero es que me caigo, me golpeo, me pego, me raspo. Los hijos, ojo con los niños también, porque puede ser una influencia demoníaca. Entonces, esto pasaba en ella. Y la única forma era tomarse un medicamento. Yo le dije, mire, cuando ella se acerca me dice, yo quiero ser sana, porque estaba predicando sobre sanidad. Y yo le dije, ¿usted quiere ser sana? Digo, sí. Tienes que hacer un compromiso serio con Dios, porque esto es un asunto serio. Tú no puedes jugar a ser cristiana, porque aquí primero vas a tener que dejar de tomar el medicamento si vas a creer. Eso fue una decisión que ella tomó. Y dijo, yo quiero ser sana. Cogió el medicamento y lo arrojó. Dijo, yo voy a ser sana. A los 2 días, ¡pum!, le dio un ataque epiléptico. Duro. La golpeó, era un demonio. La golpeó contra las paredes, se cayó al piso. No, fue fuerte, fuertísimo. Y ella se acercó al día siguiente, yo la vi con sus moretones, sus golpes. Me dijo, me dio durísimo, pero estoy dispuesta a continuar. Yo creo que Dios me sana. Yo creo que Dios me sanó, porque oramos, Dios le dio una palabra de sanidad. Al siguiente día volvió y le dio otra vez. Duro, muy duro. Pero después de esas 2 veces nunca más le volvió a dar sin tomar medicamento. Recibió el milagro, creyó, pero también fue libre de ese espíritu que la atormentaba. Entonces hay espíritus así que vienen a atormentar, pero tú tienes que tomar una decisión de ser libre, de cerrar puertas, nunca más volverla a abrir, porque si no puede volver otra vez con 7 demonios peores y te puede destruir. Otra área, la mente. Hay personas que batallan constantemente con su mente. Están batallando, pensando, Dios mío, estoy pensando en esto, ¿por qué pienso en esto? ¿Por qué pienso en aquello? Y están batallando todo el tiempo en su mente. Todo lo malo. Algunos se llegan a ver colgados. Hay personas que se han visto debajo de un camión, producto de lo que tienen acá. Pero todo eso es demoníaco. Yo conocí varios casos, uno en especial que me decía, yo me veo colgados. Cada vez que veo una viga, yo me veo colgado ahí, demoníaco. Siento que me voy a accidentar, demoníaco. Veo una mujer y siento que ya tengo relaciones sexuales, demoníaco. Todo el tiempo está batallando, está en la iglesia y su mente no está concentrada en la palabra. Su mente está concentrada en los deseos, demoníaco. Esa distracción es puros demonios, gallinazos, que saben que hay carroña y por eso vienen y perturban. Es muy importante entender esto, muy importante, porque ha pasado con muchas personas que están en las iglesias y ese es el pensamiento de ellos. No están conectados al 100% con la palabra. Y recuerden que cuando usted viene aquí a escuchar la palabra del Señor, el más interesado en distraerlo es Satanás. Entonces usted empieza ahí y ¿qué empieza? A producir sueño y empieza usted a cabecear ahí. Puro demonios, operando espíritus que están operando, que no dejan que usted que esté al 100% conectado con la palabra. Ellos duérmete niña, o duérmete ya, que viene Satan y te comerá. Y la gente termina arrullados por el diablo. No, esté atento. Por eso la palabra siempre dice, estén atentos a la palabra, escuchen mis mandamientos, póngalos por obra, preste atención. Se va a tener que batallar porque eso es algo espiritual. Ahora, así es que los demonios afectan. ¿Por qué? Porque escuche, cuando viene y ataca su mente, quiere decir que su mente ya está minada por el diablo. Cuando el diablo mina su mente, escuche, cuando usted duerme. Cuanto más duermas, más tu mente va a ser influenciada. Dice la palabra, Jesús enseña que que un hombre sembró trigo y que cuando estaban durmiendo vino el malo y sembró ¿qué? Cizaña. Entonces Satanás que viene, ¿qué hace cuando todos dormimos, descansamos? Él no duerme. No duerme. 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, cuando es el sueño más pesado, es cuando usted más tiene que levantarse a orar. Porque precisamente porque hay una actividad demoníaca más fuerte. La actividad demoníaca empieza desde las 12 hasta las 5 de la mañana. Demoníaco.
fuerte, ataques, dardos de Satanás. Y la gente se levanta oprimida, enferma. Entonces, claro, toda la mañana se levanta pensando en todo lo que el diablo lanzó. Blasfemias en contra de Dios, a veces hasta blasfemias en contra de Dios. Vienen pensamientos obscenos en contra de Dios. Entonces tengan en cuenta que el diablo, ¿dónde está atacando? Su mente, minó su mente. La mente saturada por dardos de fuego del maligno. Otra área, él usa también las adicciones. Las adicciones es un hábito que domina la voluntad del hombre. Hay personas que tienen malos hábitos. ¿Sabe que la vez pasada escuchaba a alguien que le gustaba comer tierra? Que le gustaba comer tierra. ¿Eso qué es? Un espíritu, un demonio. Hay gente que se obsesiona con ciertos olores, olores fuertes, como la gasolina, como el boxer. ¿Qué son esos? Esos son olores que activan iniquidades. Entonces, la persona que tiene iniquidades de drogadicción, que sus padres, sus abuelos o alguien fue drogadicto, hay algo que tiene que activar esa iniquidad. Y hay ciertos olores o ciertas cosas que activan esas iniquidades. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, cuando la persona empieza a oler, me parece agradable el olor de la gasolina. ¿Cómo que agradable? ¿Cómo que agradable el olor del boxer? ¿Me hago entender? Entonces, cuando empieza uno a sentir placer por esas cosas es porque, ojo, hay un demonio que está operando. No podemos sentir placer por esas cosas, ya que son olores muy fuertes. También la gula, que es la misma glotonería, comer en exceso. Hay gente que está llena y quiere seguir comiendo. No importa si vomitan, vuelven a comer. Esos son espíritus. Espíritus como por ejemplo la anorexia, la bulimia, son demonios. La mujer que se ve gorda y es delgada y quiere seguir comiendo, esos son demonios. Cuidado. Usted no puede rendirle culto a su cuerpo. Usted es tal cual como Dios la hizo. Cuidado con eso, porque ahí también operan espíritus. Estos son demonios que atacan su cuerpo. Todo lo que tenga que ver con dañar el cuerpo. Ahora las famosas cirugías. Esas famosas cirugías tienen que ver con dañar el cuerpo, torturar el cuerpo, afectar el cuerpo. ¿Usted cree que eso es de Dios? Eso es demoníaco. Porque ese es uno de los planes del diablo, torturar el cuerpo. Yo no sé, usted ha visto a una mujer después de estar operada, parece un marrano recién cocido, por moretones por todos lados, golpeada por todos lados. No, eso es demoníaco. ¿Me estoy haciendo entender? Tienen que entender esto, por favor, que hay espíritus operando. ¿Cuántas mujeres se han quedado en un quirófano? No se van para el cielo, porque están destruyendo el templo de Dios. El Señor dice que el que destruya el templo de Él, dice que Él también lo destruirá. Hay que tener en cuenta eso. Cosas que ignoramos. Otra área que afecta a los demonios, su espíritu. Otra área es su espíritu. Satanás hizo que Adán pecara para que su conexión con Dios se perdiera. Rompió la conexión. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Satanás tiene que afectar nuestro espíritu. Satanás va a afectar su espíritu. Entonces, por eso usa cosas como presentación. La mayoría de nosotros venimos de religiones tradicionales, de la religión tradicional. Que mi mamá era devota a cierto santo, a ciertos matachos. Entonces nos presentaron a esos muñecos y venimos con ataduras espirituales. Entonces, ¿qué hace Satanás? Empieza a afectar nuestra vida espiritual para que no haya conexión, para que no entendamos las cosas de Dios. Esto es un asunto de entendimiento. El reino de Dios es un asunto de entendimiento, donde el diablo trabaja para que usted no entienda y Dios trabaja para que usted entienda. Dios quiere que usted entienda. Por eso dice: te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que lo conozcan, que lo entiendan. ¿Cuál es el deseo del diablo? Que usted no entienda. Por eso es que antes sin Cristo no entendíamos.
Nos decían las cosas y no, eso no es cierto, eso es fanatismo. Pero después decíamos, oiga, bien, ¿verdad, no? Porque el velo se cayó. Pero ¿qué va a hacer Satanás? Dormir su espíritu. Y él, ya le dije, lo hace en las noches cuando usted duerme. Si usted no ora, está expuesto a que el diablo duerma su espíritu. Tiene que estar orando. El cristiano tiene un buen hábito, debe tener un buen hábito, que es todo el tiempo y todos los días debe estar orando. Leer la palabra del Señor, leer las escrituras. Debemos de estar leyendo todo el tiempo las escrituras. Ellas son las que nos dan vida, son las que libertan nuestra vida, nos hacen entender la realidad y la verdad de Dios. Entonces, imagínese si usted empieza a hacer esto, usted empieza a leer la palabra y ya empezó a bosteciar. Tan solo con tocar la Biblia ya empezó a bosteciar. ¿Qué quiere decir? Que hay espíritus ya operando. Vaya y haga lo mismo con el televisor. Prenda el televisor, se le quita el bostezo, se le quita el sueño inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay demonios operando. ¿Qué hace el diablo? El diablo quiere tenerte distraído. ¿Qué hacemos nosotros? Reemplazamos. ¿Cómo así? Como esto me da sueño, entonces para mí es más fácil ver una película cristiana. No sé si me hago entender. Y creemos que el ver una película cristiana, o el ver eso, o incluso escuchar la Biblia, o verla allí en pantalla, va a reemplazar la lectura de la palabra. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Si usted ve una película cristiana, eso no significa que usted ya se llenó de Dios. La única forma de estar lleno de Dios es a través de las escrituras, porque ellas son espíritu y son vida. No reemplace las cosas de Dios nunca. Yo leí el libro del pastor tal, me he leído el libro ¿y cuánto lee de Biblia? Bueno, más o menos. No, eso es un error. Tienes que tener más lectura, estudio de la palabra. Entonces, por eso es que la serpiente engañó a Eva. Porque Eva, ¿qué hizo? Eva cayó en la trampa del diablo. Se puso a hablar fue con el diablo. Imagina, llegó la serpiente a hablarle y ella se puso a dialogar. Yo no sé, cualquiera de nosotros hubiera corrido, ¿no? Mi esposa ve una cucaracha y corre. Ahora, ¿qué tal si una serpiente le hubiera hablado? ¿Me hago entender? Pero es tremendo cómo ella se puso a hablar fue con el demonio, con el mismo diablo. Y fue atacada su vida espiritual y su conexión con Dios se perdió. Tanto se perdió su conexión con Dios que luego hizo caer al hombre. Eso es lo que puede pasar cuando alguien se desconecta de Dios. Acaba el hogar, acaba la familia, acaba los hijos. Nunca se desconecte con Dios, por favor. No lo haga por nadie ni por nada en el mundo. Entonces, él lo primero que quiere hacer es atar su vida espiritual. ¿Cómo lo hace? Cuando usted descuida la suya. No descuide su vida espiritual. Por favor, no descuide su vida. No deje de orar, no deje de leer la palabra, no deje de venir a la iglesia. Empieza a prepararse, a formarse. Ese espíritu hace, el diablo envía espíritus para que usted todo el tiempo esté como somnoliento. Yo no sé cuánto le ha pasado así. Eso le pasa mucho a las mujeres. Que las mujeres dicen, ay, me siento tan cansada. ¿Cierto? ¿Ha escuchado mujeres decir eso? Mujeres, ¿cierto que sí? Que usted en algún momento usted dice eso, ay, me siento cansada. Hoy me amanecí cansada. O sea, ¿cómo así? ¿Duerme y se levanta cansada? O sea, quiere decir que su sueño no fue grato. Quiere decir que usted no está descansando. Algo está pasando. Si usted todo el tiempo dice que está cansada, es porque está operando un espíritu. Escuchen, hay un espíritu que está operando en su vida. Dice la Biblia, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y en las sombras de tus alas, Señor, me ampararé. El hombre o la mujer que descansa en Dios siempre se levanta renovado. Cuando usted se levanta cansada, es porque hay espíritus que operaron toda la noche. Toda la noche. Y escuche lo tremendo de esto. Es que cuando eso pasa, luego después vienen las enfermedades espirituales. Antes de que venga una enfermedad espiritual, primero tiene que haber una somnolencia. Antes de primero ser afectado en mi área física, primero mi espíritu fue afectado. Estoy hablándole a los hijos de Dios. ¿Si están en este lugar o se fueron?
Entonces, antes de ser afectado en mi área física, primero tuve que ser afectado en mi área espiritual. Cuando mi área espiritual está activada, mi cuerpo está renovado. Así tenga 80 años. Importante entender esto. ¿Usted quiere durar 80 años? Ok, haga ejercicio, cuídese en la alimentación, pero ante todo mantenga su vida activa espiritual. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona luego descuida su vida espiritual? Se empieza a sentir débil, porque los demonios debilitan los cuerpos. Entonces la gente empieza, uy, es que me siento débil. Ya no solamente cansada, sino débil. Uy, no puedo levantar esta mano. Uy, no. Por eso les decía que cuando alguien se quiere levantar a orar, le va a costar porque siente como si le pudieran un peso encima. Ya está siendo afectado, se siente débil. Después de eso se enferma y luego viene la muerte. Escuchen delicado lo que les estoy diciendo, porque hay espíritus que luego ya no vienen espíritus de enfermedad, vienen espíritus de muerte. ¿Por qué? Porque usted pronuncia cosas que no tiene que pronunciar. Ay, me siento cansada. Ay, estoy cansada. Ay, es que estoy cansada. Y el diablo mándele, mínele la mente, mine la mente. En cualquier momento le pone, ay, me dolió por aquí. ¿Será cáncer? Debe ser un cáncer. Ay, Dios mío. Y viene un espíritu de muerte y ataca su vida. La mayoría de personas que han muerto también han muerto por espíritus de muerte. Mueren antes de tiempo, descuidaron su vida espiritual. Otra área son los sentimientos negativos. Déjeme aclararle algo, no todos los sentimientos negativos son malos. A veces se necesita de la ira para decir no más, porque estoy siendo maltratado, están abusando de mi vida. Yo me paro un momento, pero se hacen malignos cuando se hacen más fuertes e indomables. Ahí sí se hacen malignos. Cuando estos sentimientos se hacen ¿qué? Más fuertes, crecen y se hacen indomables. Ya no los puedo controlar. Ya no puedo controlar la ira, me exploto y no puedo controlar y acabo con todo. Eso es maligno. ¿No ha visto que hay personas que acaban con todo? Con el televisor, con la nevera, con la sala. Empiezan a tirar todo por la casa. Eso es demoníaco. Eso es lo que hacen los demonios. Cuando la demasiada tristeza viene al corazón porque produce depresión. La demasiada ira produce ofensa. Terminan ofendiendo, hiriendo, lastimando, dañando, destruyendo. Demasiado dolor produce amargura y odio. Otra área, las finanzas. ¿Cuál es el propósito también de Satanás? Destruir sus finanzas, dañar sus finanzas. ¿Cómo las va a hacer? Haciéndole primero, escuche, lo primero que hace Satanás es ponerlo en contra de Dios. A él le interesa es ponerlo en contra de Dios. Realmente el diezmo para Dios no significa nada. Para Dios no significa mucho el diezmo. Para Dios el diezmo no es nada comparado a sus bendiciones y sus riquezas en gloria. Pero el diablo te hace ver que el diezmo es lo más importante. Uy, no, es que el 10%. Es que si yo doy el 10%, imagínense, me quedo como. Pero entonces, ¿qué hace Satanás? Te pone en contra de Dios. Porque si tocas eso que le pertenece a Dios, ya te metiste en problemas. Pastor, pero es que los diezmos son del Antiguo Testamento. No. O es ley, tampoco, no. ¿Quién dice que es ley? Dios se lo reveló a Abraham. Escuchen, Abraham dice en la Biblia que después de venir de una batalla con las riquezas que había tomado de Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Perdón, de la batalla de los reyes que habían robado todo esto, dice que él llegó con un gran botín. Y dice que tuvo un encuentro con Melquisedec, como dicen hebreos, que es tipo de Jesús. Y dice la palabra que él tuvo una revelación. El diezmo es una revelación. Si a usted no se le revela, usted va a tener problemas todo el tiempo en sus finanzas. Todo el tiempo. Tiene que pedirle al Señor, Señor, yo quito de mí todo ruinas, toda escasez, todo lo que me sembraron mis padres, duda, incredulidad, todas esas cosas que vienen a mi mente que me ponen en contra de Dios. Porque te va a poner en contra de Dios. Si tú no le das a Dios lo de Dios, vas a tener problemas. Sencillo. Cuando llegó el hombre para tentar a Jesús, le dijo: Señor, ¿es lícito pagar impuesto? Pues el Señor le hubiera dicho: pague el impuesto, porque al César lo del César, y dejémoslo hasta ahí. Y Dios lo hubiera dejado hasta ahí, porque esa fue la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron?
¿se puede pagar impuestos? ¿Qué respondió él? Sí. ¿Y entonces por qué añadió lo de Dios? Porque toda la nación le había robado, porque la gente le estaba robando a Dios. Entonces Dios dice, y denle a Dios. Le añadió. O sea, no solamente paguen el impuesto, sino denle a Dios lo de Dios. Aclaró ese punto. ¿Quién se lo preguntó? Nadie. Pero él se dio cuenta que sí había un problema. Y cuando Dios te mueve, te dice, hey, y tú escuchas siempre el diezmo. Oiga, pero otra vez yo llego a la iglesia y me hablan del diezmo. Y luego voy a la predicación y el diezmo. Y luego miro un video y el diezmo. No, pero ¿qué pasó? Pues Dios te está diciendo, hey, dele a Dios lo de Dios. Porque hay un espíritu que te quiere cegar el entendimiento para que mantengas en ruina. Por eso dice la palabra que envió, dice así en Salmo 107, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Entonces, ¿para qué es la palabra? Para librarnos de la ruina también. Para eso está la palabra. Crea la palabra, no crea las mentiras de Satanás. Casi siempre quien se nos acerca a desmentir el diezmo o hablar mal en contra del diezmo son personas que están arruinadas, personas rebeldes, personas que nunca se someten. ¿Cómo está su vida espiritual? Como un témpano de hielo. ¿Cómo están sus finanzas? Mal. Te quieren poner en problemas con Dios. Entonces, santo. Algo más que hace Satanás es que te mantiene endeudado. Y como él quiere afectar tu finanza, porque él sabe que si usted se afecta financieramente, su hogar se empieza a afectar. Porque hay escasez, hay necesidad, los hijos piden, la esposa pide, y entonces va a haber problemas. Entonces, ¿qué es el diablo? Endeúdese. Ahorita, compre en diciembre y pague en febrero. Saque la tarjeta. Ahora usted usted saca un paquete de Chito y ya le sale una tarjeta. Entonces lo que hacen todo, ¿por qué? Porque quieren a la gente endeudarla como sea. El diablo como quiere endeudarte como sea. Llega a la casa y le golpean la puerta. Mire, le estamos entregando esto: queso, bocadillo, bombomún, chicle, caramelos a crédito. Imagínense pagando un caramelo por un año. Increíble que esto pase. Hay cosas así, porque lo que está buscando Satanás es siempre buscar la forma de mantenerte atado a una iniquidad, a una maldición. Entonces cuando pasa el carro de los electrodomésticos y dice, estamos dando a crédito solamente con la cédula, y la gente, la mujer sale, el hombre sale con la cédula, venga, deme y saque. Cuidado, tenga en cuenta estos consejos, porque hay espíritus que te quieren mantener atados a la ruina. ¿Por qué? Porque eso lo hacían sus padres. Muchos de nuestros padres hacían eso. Mantenían debiendo a todos le debían algo. Dicen vulgarmente, a todos santos le debían una velita. A todos le debían. Al de la tienda, al del supermercado, al de los perros, al que sale en la calle. Ya no tenían por dónde salir, porque siempre se encontraban a alguien que les debía. Ruina. Estas son puertas a los demonios. Entonces, si todo esto está pasando, es porque posiblemente sí estamos siendo influenciados. Hay espíritus que están influenciando nuestra vida espiritual, emocional, financiera. En algún área nos están afectando. Ahora quiero terminar con esto. Proverbios 25:28. Proverbios 25:28. Mire lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Se lo repito. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En esta versión dice, como ciudad sin murallas y expuesta al peligro. Como ciudad y sin muralla expuesta al peligro. Así es quien no sabe dominar sus impulsos. Habla del hombre que no tiene dominio propio. ¿Qué dice el Señor? Yo no les he dado un espíritu de temor, no, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, cuando la persona no tiene dominio propio, mire lo que dice, que es como una ciudad sin murallas. ¿Usted se imagina si usted dejara su casa un día sin la puerta?
¿Qué pasaría? Lo más seguro es que al otro día no encuentra nada. Lo saquean y posiblemente hasta se lo llevan a usted. Se llevan todo. Y eso habla como, hace una comparación como si el cuerpo fuera como una especie de ciudad. Que si no cuidamos nuestra vida, no la mantenemos bajo disciplina, nuestra vida, entonces vamos a estar expuesta, o nuestra vida va a estar expuesta a ser afectada en cualquier área, porque cualquiera puede entrar. Con una puerta abierta, cualquiera puede entrar. Y lo mismo pasa ahí. Tengo puerta abierta, entonces cualquier espíritu viene. O sobre todo, los que vienen a reclamar derechos legales. Muy bien, espíritus de ruina. ¿Por qué? Porque los papás fueron arruinados. Porque robaban, porque ellos delinquían, porque eran injustos, porque nunca pagaban. Entonces mandemos un espíritu de ruina porque hay un derecho legal. Y manda. Si es el área sexual, dice no, pues mandemos un espíritu, un demonio de esos de promiscuidad, de infidelidad. ¿Por qué? Porque el papá fue infiel, el abuelo fue infiel, todos fueron infieles. Y manda un espíritu. No, que si es una parte emocional, no, la abuela, la bisabuela murió de locura. Era loca, a veces salía desnuda por las calles gritando. Muy bien, entonces mandemos un espíritu de locura. Y viene y pide, como está la puerta abierta y no hay rienda, no hay dominio propio, no hay carácter. Entonces, ¿qué hace? Viene esa iniquidad, encuentra la puerta abierta y entra y afecta su vida fácilmente. Y después el cristiano empieza, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué me siento tan deprimida? ¿Por qué me siento tan atacada? ¿Por qué cuando veo a un hombre siento deseos sexuales? ¿Por qué cuando veo a una mujer siento estas cosas así tan desbordadas? ¿Por qué quiero ser infiel? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué aquello? Ahí están las respuestas. Hay una puerta grandísima abierta en su vida. Y vuelvo y le repito, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, es quien no sabe dominar sus impulsos, quien no tiene dominio propio. Entonces también, ruina, y viene la ruina y ataca. Y todos los años tiene que vivir lo mismo. Todos los años tiene que pasar por lo mismo. Llega diciembre y diciembre, como decía nuestro hermano Gerson la vez pasada, es el respiro para muchos. Diciembre, la temporada buena. No, con Dios las temporadas todo el tiempo están en temporada. Dios todo el tiempo está en temporada. Y un hijo de Dios todo el tiempo está en temporada. No nos andamos estresando ahorita porque llegó diciembre, mes de alabanza y adoración para nosotros.